Comencemos a presentar detalles. Buen lío, ¿no? Sigue con esto de el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Ayer tarde, como consecuencia de una decisión que tomó el Congreso de los Diputados de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pues planteó que la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional redactara una resolución que sea presentada al Ejecutivo para que se tome una decisión de romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España. Acusó al Congreso español de haber cometido errores que ya en el pasado se habían cometido. Todo esto, simplemente voy con el inciso, viene a propósito de la decisión que tomó el Congreso de los Diputados de España de reconocer a Edmundo González Urrutia, con una votación de 177 versus 164 y una abstención. Bueno, esto llenó de disgusto y por momentos de ira en su intervención a Jorge Rodríguez, quien planteó esto. Ahora bien, no es decisión, a pesar de que surja una exhortación en este sentido, no es decisión del Poder Legislativo venezolano, que lo asoma en este sentido con mucha vehemencia, lo hizo su presidente, es decisión del Gobierno Nacional. No es fácil para muchos, porque ya les voy a dar algunos otros detalles, que se registre una ruptura con estas características como se planteó en el día de ayer, porque incluso se pueden afectar miles de venezolanos en ese sentido. Ya ayer había una gran angustia por gente que va a regresar a Venezuela, por gente que piensa salir hacia España. Hay muchísimos venezolanos en España, hay una conexión aérea comercial muy intensa, muy fuerte, hay varias líneas aéreas, en fin. Y en cuanto a la relación comercial, son muchas empresas en el área de la telefonía, en el área de la banca, en el área de los seguros, en fin, que están allí colocadas con la lupa, ¿no? Y por eso esa inquietud que surgió por la fuerza del discurso de Jorge Rodríguez. En ese sentido, bueno, incluso ayer mismo, algunas agencias de viajes, probablemente lo hagan también líneas aéreas, pero las agencias de viajes, sobre todo, enviaron mensajes a través de las diferentes cuentas en redes sociales para decir que no ha pasado nada, que los vuelos siguen normalmente, porque se generó una especie de pánico en muchísimas personas y se lanzaron una enorme cantidad de mensajes de temor de lo que pudiera pasar en ese sentido. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por lo pronto no podemos entrar en mayores detalles porque, como dije y repito, la decisión final de aprobarse esta resolución la tiene en última instancia el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional. Pero sobre esta decisión que aprobó el Congreso de los Diputados, hay que tomar en cuenta que es, de acuerdo a lo que dicen los analistas, y ayer hablábamos de eso, meramente simbólica. No obliga al Estado español a reconocer a González Urrutia, ni mucho menos. No va el gobierno de España, y lo aclaraban sus voceros, a tomar decisiones en ese sentido, porque ellos van en línea de trabajo convergente con lo que establezca la Unión Europea, que mantiene una posición de expectativa, pero de no inclinar la balanza ni hacia un lado ni hacia el otro. En ese sentido, porque, bueno, está de por medio el tema de las actas electorales, que ayer, por cierto, el representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, reclamaba nuevamente, pero no hay un reconocimiento formal, institucional, ni de la Unión Europea y tampoco del gobierno español, porque, repito, estiman que esto es, para algunos, si bien tiene un peso y un impacto político, es para muchos sencillamente un saludo a la bandera, porque no tiene efecto si el gobierno español no está en la obligación de tomar decisiones de reconocer a tal o a cual. Así que bueno, pero ha generado un lío tremendo que tendrá repercusiones. Ayer, sin referirse precisamente a este tema, Maduro pues hablaba de una conspiración internacional,
en una intervención pública hablaba de un grupo fascista. Bueno, ya antier había hablado que España se había convertido en un receptor de fascistas venezolanos, etcétera, etcétera. Hay tensión en las relaciones en este sentido, pero muchos indican, los que evalúan esto con mayor precisión, que debe decantarse bien y en forma definida lo que es el discurso político y lo que es la decisión diplomática y oficial. Es decir, una cosa es lo que puede aprobarse con intensidad y fuerza por lo que se plantea en una discusión de Cámara, a lo que pueda tomar como decisión un gobierno finalmente. Pero pendientes en ese sentido, porque sí se afectarían muchísimas personas, no solo los intereses comerciales de por medio, sino las personas que por razones o por las razones que fuesen, tienen que movilizarse y tienen que salir o visitar su familia por razones de estudio, por razones de trabajo. Bueno, veremos en este sentido. Pero hay más que sumar y agregar, porque, por ejemplo, ayer se conocía que el Parlamento Europeo el próximo martes va a discutir la situación política venezolana. ¿Con qué propósito? Bueno, fijará una posición, fijará seguramente algún planteamiento, habrá una exhortación a los gobiernos, a los 27 gobiernos que integran la Unión Europea para que se pronuncie finalmente sobre la situación que existe luego del resultado del proceso electoral del 28 de julio. Ya también les adelantaba que, bueno, hay la intención de definir mejor las cosas a nivel de la Unión Europea, pero no lo quiere hacer aún. Les adelantaba que la Unión Europea pues dice, no, yo lo que quiero es que se vean, se publiquen y se conozcan las actas electorales. Esto va a seguir, ¿no? Esto va a seguir dentro de este camino de intensa polémica. También, ayer, por cierto, bueno, al margen de lo que es la disputa con el gobierno español, en su intervención en la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez hablaba de que van a dar a conocer, de seguir las cosas así, de seguir este contrapunteo de que si hubo negociación o no hubo negociación, pudieran dar a conocer secretos de Estado. Recuerden que el lunes Maduro, en su habitual programa en la televisión estatal, decía que él manejó la situación personalmente, lo del asilo y lo del exilio de González Urrutia y su partida hacia España, pero que no lo podía revelar por razones de Estado. Pero Jorge Rodríguez decía que si siguen las cosas como están, pues pueden revelar cómo fue todo esto. Mientras tanto, también Diosdado Cabello, ministro del Interior, pero también primer vicepresidente del PSUV, renovaba su acusación a que los responsables de la partida de González Urrutia eran los opositores. Decía que González Urrutia, o sugiere, o puede entenderse así, habría negociado su salida sin comunicar al gobierno de los Estados Unidos, sin comunicar a la plataforma unitaria, sin comunicar a los dirigentes políticos, digamos, de la oposición que le acompañaron en esta candidatura que surgió, bueno, por la fuerza de la circunstancia, como bien se conoce, ¿no? Entonces, es importante tener esto como un elemento de referencia. Bueno, pero hay otros temas, ¿no?, que estaremos trabajando en la primera emisión de noticiero de Televen. Fíjese, hay uno que no tiene que ver con este entramado de discusiones. Sobre esto hay mucho más, desde luego, y en cualquier momento van a surgir nuevas informaciones, digo, para que estemos pendientes. Pero hay otros temas, por ejemplo, el tema educativo. El observatorio que hace vigilancia o seguimiento a la situación universitaria de nuestro país dio a conocer unos porcentajes dramáticos y unas cifras dramáticas sobre la deserción. Es decir, que se han desincorporado de las aulas universitarias más del 60% de jóvenes entre 17 y 24 años, bueno, que sencillamente decidieron ponerse a trabajar, y los que se graduaron decidieron, bueno, darse cuenta que tienen que realizar otra labor porque se gradúan en determinada profesión, pero lo que se paga en esa profesión es muy bajo y muy pobre. Entonces, en ese sentido, hay esta deserción de cerca del 60%, más del 50 y tantos % que ya no asisten a las aulas universitarias. Es decir, hay menos estudiantes universitarios en Venezuela, de acuerdo al observatorio que maneja
el tema. Lo dramático es eso, ¿no? Entre 17 y 24 años deciden no seguir, los que hayan incluso comenzado su carrera universitaria, para dedicarse a trabajar porque tienen compromiso con su familia, o sencillamente se van del país. Que ocurre muchísimo, ¿no? Recuerden las cifras recientes que ofrecimos de Migración Colombia, cómo se están marchando o siguen marchándose jóvenes entre los 15 y los 18 años. Bueno, vamos con otros temas. En el tema internacional, bueno, hay que destacar fundamentalmente la muerte del expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Ya se conocía que estaba en delicado estado de salud, tenía un cáncer terrible que le afectaba hace mucho tiempo, había salido de prisión casi que por medida humanitaria y por decisión del el máximo tribunal del Perú. Sin embargo, en semanas anteriores su hija había anunciado, y él mismo en declaraciones a medios de comunicación social, que pretendía de nuevo lanzarse como candidato presidencial. Pues se quedó en la aspiración en el camino porque ayer empeoró, ya había sido internado días atrás, empeoró su situación de salud. Bueno, y sencillamente pues fallece Alberto Fujimori, un personaje controversial de la política latinoamericana, ponderado por lo que fue la recuperación económica del Perú, pero también condenado de forma clara y definida por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En otros temas internacionales también destacamos que volvió Corea del Norte a lanzar misiles, en este caso sobre el mar de Japón. Se vive allí desde hace mucho tiempo una situación muy tensa. Hay que, en este caso, mantener el seguimiento del caso, mantener el seguimiento, porque uno no sabe qué puede surgir repentinamente en esa zona, ¿no? Que es tan, pero tan complicada. Y otro tema internacional de lo que se sigue discutiendo fue sobre el debate presidencial. Clara y definidamente ya es conclusión de los analistas y de las investigaciones y de las encuestas que se han presentado a la opinión pública de los Estados Unidos. La ganadora fue Kamala Harris. Kamala Harris superó pero abiertamente a Donald Trump. De hecho, Donald Trump anunciaba ayer que él no iba a debatir nuevamente con ella porque hubo una inclinación de quienes organizaron o quienes condujeron el debate, o tal vez sobre la misma cadena ABC, una parcialidad para perjudicarle en ese sentido. Él no se le vio bien, fue repetitivo, recurrente, es lo que dicen los que analizan estas cosas, nada novedoso, dijo muchas mentiras, también se sumaba en este sentido, así que bueno, se pone interesante porque ya Kamala Harris se ha separado de la sombra de Joe Biden, que era un elemento de debilidad para la candidatura del Partido Demócrata. Vamos a mantener el seguimiento, por supuesto. Y sobre deportes, bueno, hay muchas informaciones, desde luego, que se desarrollarán en el espacio que dedicamos diariamente en esta primera emisión y en las otras emisiones. Pero sigue hablándose del tema de la Vinotinto, de las posibilidades que tuvo, de lo que ocurrió en el juego que se desarrolló en Maturín hace 2 días, en fin, que pudo haber ganado, que no remató, que le faltó fuerza. Bueno, de todo se dice. Lo importante es que está todavía allí el equipo venezolano quinto en la clasificación eliminatoria, con la posibilidad de clasificar por primera vez, de tener ese pase de orgullo, ¿no? Por primera vez a un mundial de fútbol. Vamos a ver qué pasa. Vienen nuevas confrontaciones en el mes de octubre y ya veremos. Hay más información también de fútbol y también del béisbol de las grandes ligas, donde los venezolanos siguen pues en posición importante y dando mucho de qué hablar.